Queridos amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal especializado en Miss Universo y todo lo referente a los concursos de belleza a nivel mundial. CC Beauty Pageants. En este video vamos a considerar las modificaciones que ha tenido Miss Universo en sus últimas ediciones. Se habla de una nueva corona, se habla de nuevas fechas y sede no establecida para el evento, se habla de transexuales nuevamente en el concurso. Así que vamos a debatir de todo un poco en este video. Para comenzar, les invito a que se suscriban a este canal, si aún no lo han hecho. Darnos un like para apoyar nuestro trabajo. Compartir este video en todas sus redes sociales, y debatir amablemente sus opiniones en la caja de comentarios abajo. Gracias. No hay Miss Universo en 2019. Así como lo oyen mis amigos, Miss Universo no realizará la versión anual del concurso en este año, y hasta el día de hoy, la fecha está aún por decidir. Todo indica que enero de 2020 pueda ser la tentativa. Pero no se confirma tampoco la sede aún. Yo recuerdo en los años 80 y 90, cuando Miss Universo coronaba a la ganadora y los presentadores despedían el show, e inmediatamente se cerraba la transmisión diciendo: nos vemos el año próximo desde tal ciudad: Manila, Taipei, Singapur, Las Vegas, Miami, Quito. Pero con el paso de los años, esto se le ha dificultado a la organización Miss Universo, por varios motivos. Uno de ellos, la inmediatez de la información en la actualidad, que le llega a quitar el encanto a cualquier evento importante si se revela con demasiada anticipación. O también la falta de interés de países en ser la sede del concurso, debido a los altos costos cobrados por la organización para la promoción del país anfitrión. Así. Porque no crean que eso es llegar y hagamos el reinadito, y nos vamos. No señor. El país sede debe pagar a Miss Universo fuertes cantidades de dinero por el vitrinazo que se da con la realización del evento. También los alojamientos en hoteles y diversas actividades que se realizan durante el certamen generan costos altísimos para las empresas locales, y realmente las promotoras de turismo cada vez necesitan menos de promoción a este nivel, puesto que los concursos de belleza han decaído en su imagen con el pasar del tiempo, y habiendo tanto youtuber viajando a lugares inexplorados y compartiendo sus experiencias mediante videos y fotos a muy bajo costo de realización, se hace innecesario el pago tan alto de un evento de belleza, con tarifas inalcanzables para promoción turística. Y que según la mayoría de empresarios, estos shows ya no cuentan con un rating que les interese. Entonces mis amigos, ¿estaremos presenciando el fin del concurso de Miss Universo? Esta pregunta puede hacernos un nudo en la garganta a algunos que crecimos con la magia de un evento que reunía a un país entero alrededor de una ilusión: tener la corona de la mujer más bella del planeta en tierra propia. Esta fue la época dorada de Miss Universo. Los 80 y los 90. Cuando toda mujer soñaba con la oportunidad de participar en un evento de tal magnitud. Pero luego de la llegada de Donald Trump a la presidencia del concurso, los cambios fueron evidentes. El humillante trato a la venezolana Alicia Machado disparó una alarma a nivel mundial. Las denuncias de asociaciones en contra de la bulimia y del maltrato femenino no se hicieron esperar. Luego del reinado de la Machado, el formato del concurso comenzó a cambiar, y dejó de ser aquel gran espectáculo que reunía las etnias y culturas del mundo en un solo escenario, para convertirse en un desfile frívolo de belleza y pasarela. A pesar de que la firma como negocio rentable revivió, gracias a la experiencia y astucia de empresario de Trump, la esencia del concurso se desvaneció, y el criterio de elección de la ganadora se fijó en la belleza por sobre cualquier otro aspecto. Con algunas excepciones de mujeres que además de bellas, resultaban bastante interesantes a nivel personal y profesional, y aún hoy en día, siguen siendo grandes líderes e influenciadoras en sus países y aún fuera de ellos. Algunas de estas extraordinarias mujeres: Jennifer Hawkins de Australia, Miss Universo 2004, Natalie Glebova de Canadá, Miss Universo 2005, y la africana Leila López de Angola, Miss Universo 2011. Casos excepcionales a la regla de belleza por sobre todas las cosas, que imprimió Trump al Miss Universo durante su permanencia en la directiva.
Veamos ahora, ¿qué consecuencias puede acarrear la no realización del Miss Universo en 2019? El primero de ellos, y que preocupa a muchos a nivel mundial, es la norma establecida por la organización Miss Universo, según la cual no podrá haber dos candidatas coronadas en un mismo país para representarlos en el certamen. Motivo por el cual, las candidatas de Colombia, quien entregará su título en el próximo mes de noviembre, y la candidata de Francia, quien hasta ahora, es la ganadora del 2017, Maeva Cook, quien sería la representante si el certamen universal se realizaba en diciembre, como era esperado. Pero al aplazarlo para enero, y ya teniendo una nueva Miss Francia coronada, la participación de la bella pelirroja se desvanece ante sus ojos. Es una pena. Si miramos la situación de la colombiana, será un caso similar al acontecido en 2016, cuando el concurso de Colombia fue realizado de manera extraordinaria en el mes de marzo, para permitir que la chocoana Andrea Tovar pudiera cumplir con su representación en Miss Universo en Manila, Filipinas. Pero la falta de planeación en la realización de este evento fuera de su fecha acostumbrada, dejó un mal sabor en todo el país amante de los reinados, pues se pretendía que el pueblo respondiera a eventos muy típicos de las festividades novembrinas cartageneras, pero en el mes de marzo, con el mismo entusiasmo, y con los mismos resultados económicos. Y allí estuvo el gran error. ¿Será que Raimundo Angulo, presidente vitalicio del concurso colombiano, volverá a aplazar la coronación esperada en noviembre para el mes de marzo de 2020? ¿O será que la colombiana Gabriela Tafur finalmente no podrá representar al país cafetero en la próxima versión de Miss Universo? Y entonces dirán que la nueva reina no va a tener tiempo de prepararse, y no sé qué más cuentos. En Colombia se piensa que preparar a una candidata a Miss Universo es crearle un personaje. Una máscara social. La enseñan a ser una en el escenario, mientras ella sigue siendo bastante espontánea en su cotidianidad, dando como resultado, un total desconcierto. Y es ese el punto débil de las participantes de Colombia, que siempre se acercan, pero a última hora le agarran el out, llegando a la tercera base. La preparación de una colombiana, se limita a gimnasio. Uno que otra cirugía o retoque estético, pagado por ella misma. Clases de fogueo periodístico, que se basan más que todo en enseñarlas a hablar como presentadoras de farándula. Así, cuando vuelvan descabezadas de su participación en Miss Universo, ya vuelve lista para trabajar con el canal de televisión. Y lo más preocupante, les dan cuestionarios de 600 preguntas para que se las aprendan de memoria. No les inducen al raciocinio, sino a la repetición sin sentido, sin ponerle corazón a sus palabras. Pero eso sí, hay que manotear y gesticular con las manos, para parecer que sabemos de lo que se habla. Lo que más me preocupa, es que una de las candidatas que más posibilidades veo en este año, para ganar la corona de Miss Universo, es la candidata de Ecuador, Cristina Hidalgo. Una belleza en los límites de lo clásico y lo exótico. Que tiene aspectos a pulir. Sí. Pasarela, oratoria y cuidar el look. Pero lo que no entienden las personas que la critican, porque tiene detractores aunque no lo crean, es que lo esencial lo tiene. Belleza, porte y carisma. Son esas tres cosas las que no se pueden ganar en un quirófano. Son la base sobre la que se construye una Miss, y se tienen o no se tienen. Pero la pobre ecuatoriana, se ha ido a preparar a Colombia. Por amor a Dios. Eso es como si la mandaran en misión al planeta Marte, y el entrenamiento lo recibiera en Nueva Guinea. Y con el poco tiempo que hay para prepararse ya, yo en lugar de Colombia, la habría enviado con Osmel Sousa a Argentina, que con toda seguridad, el zar se habría encantado en entrenar a una mujer de este calibre, junto con las bellezas gauchas que preparará este año. Pero bueno, dicen que el maestro es solo un guía, y que el pupilo siempre supera a su mentor. Ojalá la ecuatoriana aprenda lo que realmente necesita, y no pierda el tiempo en cosas que definitivamente no son importantes. Ay, ay, ay. Con todo este revuelo, a don Raimundo Angulo, si no lo acaba el reumatismo, lo mata el Miss Universo con tanto tira y afloje. Pero más de uno le ha recomendado, retírese, y deje a alguien competente, a cargo de ese concurso. Una persona, a los casi 90 años que tiene ese señor, ya es para que esté en su casa reposando, y no lidiando con este tipo de situaciones. Así que si le da un patatús de repente, él mismo se lo habrá buscado. Y lo peor, por terquedad y soberbia, ni siquiera habrá dejado a alguien de su confianza encargado del legado de la belleza colombiana. Y no me estoy refiriendo a un hijo o familiar del señor Angulo. Esa institución nunca se creó con la idea de negocio familiar. Así que a pensar las cosas con cabeza fría, y a retirarse, señor Angulo. Por el amor de Dios.
Osmel Sousa, el genio detrás del Miss Venezuela por más de 40 años, se retiró de su amada labor, dando paso al progreso que buscaban en su país. Para bien o para mal. El punto es que Osmel era el nervio vivo detrás del éxito de las venezolanas triunfadoras en los más grandes concursos internacionales. Ese sí que era una silla difícil de llenar. Pero ahí está, retirado y emprendiendo nuevos proyectos con el mismo entusiasmo, y esperemos que con el mismo resultado. Yo apuesto todo por las Misses de Argentina y Uruguay de este año. No puedo esperar por verlas. No tengo duda. Se vislumbra el final de Miss Universo. Al parecer se estrenará un nuevo diseño de corona para esta edición del concurso. La empresa Moawad será la encargada del diseño, así que nos despedimos de la bella y sofisticada Mikimoto, y esperamos el nuevo diseño que confiamos sea tan espectacular y representativo como nos tiene acostumbrado la organización. Lo que quiere decir que en los planes de Miss Universo no está desaparecer. Así que quedamos tranquilos por una parte. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que se chocaron con la participación de transgéneros en la pasada edición del certamen? Entonces amigos, hoy me extendí en prosa, pero sé que a ustedes les encanta toda esta cháchara de reinas y en especial de Miss Universo. Por eso este canal es para personas amantes y no fanáticas de los reinados. Así es que, si te gustan mis videos, no dejes de dar un like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete y activa la campanilla de notificaciones para recibir todas las alertas de nuevas publicaciones. Comenta y debate amablemente tus opiniones, y comparte este link en Facebook para que tus amigos puedan verlo también contigo. Nos veremos en nuestro próximo video. Por ahora gracias por asistir y hasta la próxima. Chao chao.